Las inversiones. 640314. Predicado el sábado 14 de marzo de 1964 en el Hotel Beaumont en Beaumont, Texas, 1 hora y 16 minutos. 1. Poder compartir estos breves minutos con ustedes. Agradezco al hermano Pearry la invitación y toda su cooperación. Creo que esta es nuestra tercera visita a su hermosa ciudad. Siempre hemos encontrado a la gente amable. Siempre hablan y ayudan, nos conozcan o no. Visito algunos negocios. Qué agradable, siempre parece diferente a lo que es en el frío norte. Me ven entrar, me atienden y me voy, y eso es todo. Pero rara vez se visita un lugar sin que alguien diga, gracias. Vuelva pronto. Me gusta eso. 2. Entonces, creo que el hermano Pearry, así lo llamaría yo, solo que, soy mayor que su padre, así que supongo que puedo llamarlo hermano Pearry. Apenas conocíamos al chico, solo nos presentó a mi hijo, Billy Paul, que fue a la escuela con él. Pero si hay alguien en esta ciudad, al alcance de la televisión, que se perderá en el último día, no será porque el hermano Pearry no se esforzó al máximo para intentar llevar a la gente a Cristo. Ciertamente no ha dejado piedra sin cubrir. Y considero un gran privilegio estar aquí. Cuando el hermano Pearry me preguntó si quería hablar en un pequeño banquete que estaba ofreciendo, que algunos de sus colegas estarían aquí, ciertamente no soy un orador. No pretendo serlo. Pero pensé que sería un honor para mí, después de haber recibido una invitación como esa, hablar con sus colegas. Tengo el privilegio de viajar por todo el mundo y doy muchas charlas para los capítulos de empresarios del Evangelio completo. Sé que este es solo un breve momento de confraternidad, así que quisiera contarles algo que me pasó en una ocasión. Había un hombre, después de que terminé de hablar, todos eran empresarios, y entonces, afuera, un hombre se me acercó y me dijo, ¿es usted predicador, verdad? Le dije, sí, señor. Me preguntó, ¿por qué anda con estos empresarios? Le dije, soy empresario. Me preguntó, ¿ah, sí? Le dije, sí, soy empresario. Le pregunté, ¿en qué se dedica, señor? Le dije, seguro de vida eterna. Y no me entendió bien. Lo dije rápido. Me preguntó, ¿ah, seguro de vida eterna? Nunca dije seguro, dije fianza. Pero nunca se lo dije. Y él dijo, vida eterna. Dijo, no sé, creo que nunca había oído hablar de eso. Dije, qué lástima. Bueno, dijo, ¿dónde está la sede? Dije, el cielo. Sigo en ese negocio. Me gustaría hablar sobre una póliza con alguno de ustedes después del servicio de esta noche. Estoy muy entusiasmado con mi trabajo. Así que nunca dije seguro, dije fianza. El seguro está bien, ¿entiendes? Recuerdo, claro que ahora no tengo ninguno. Recuerdo que, después de casarme, mi esposa y yo estábamos sentados en casa un día, y un buen amigo mío, mi hermano es vendedor de seguros en Western Southern. Este chico era vendedor de Prudential. Fui al colegio con él. Era un chico muy bueno. Su hermano escribe Deuter Rom para, creo que es ministro bautista, y escribe artículos en el periódico Deuter Rom. Gente muy buena. Así que vino a verme un día y me dijo, Billy, me enteré de que una vez te dieron una pequeña paliza con el seguro. Le dije, sí. Me preguntó, ¿te da un poco de resentimiento hacia ellos? Le dije, no, no exactamente. Me dijo, pensé en venir a hablar de una póliza contigo, Billy. Y le dije, bueno, le dije, Wilmer, gracias. Le dije, tengo un seguro. Y él dijo, oh, lo siento. Y mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Sabía que no tenía ninguna. Me miró asombrada. Dije, oh, dijo, lo siento, Billy. Debió pensar que ya lo tenía con mi hermano, Jesse. Y dije, mi esposa me miró y le dije, sí, tengo seguridad. Y él dijo, ¿con quién andas? Y le dije lo mismo, vida eterna. Y él dijo, oh, dijo, ¿eso es todo? Y dije, sí. Tengo la bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Soy heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Dijo, Billy, eso es muy bonito. Te lo agradezco. Pero eso no te llevará aquí arriba en el cementerio. Pero, dije, me sacará. No me preocupa entrar, me preocupa salir. Me gustaría hablar sobre una política contigo después del servicio. Estoy seguro de que es la correcta. 5. Normalmente, pido a la gente que se ponga de pie cuando leemos la palabra. Pero esta noche intentaré omitirlo, porque les resulta muy difícil hacerlo.
Pero justo antes de leer la palabra, inclinemos la cabeza por unos momentos mientras hablamos con el autor de la palabra, ya que hemos estado bromeando y soltándonos un poco, como lo llamamos, el pelo. Así que, pongámonos en el lado sagrado, con sinceridad, y dirijamos nuestros corazones al cielo al abrir la palabra. Cualquier persona que pueda mover las manos puede abrir la Biblia. Pero nadie puede realmente abrir el entendimiento excepto el gran Espíritu Santo. Así que hablemos con él. 6 Padre Celestial, nos llena de alegría esta noche estar reunidos aquí con este grupo de personas de este lado de la eternidad y disfrutar de esta hermosa comunión. Y al sentarnos a estas mesas esta noche, mirándonos unos a otros, compañeros de trabajo y cristianos, sabemos que nos encontraremos en otro momento. Confiamos en que todos estaremos allí, todos los presentes en esa gran cena de bodas en el aire, cuando el Rey salga, nos enjugue las lágrimas y diga: bien hecho, mis buenos y fieles siervos. Entren en el gozo del Señor que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Señor, si hay algunos que no te conocen así, ruego esta noche que se haga o se diga algo que los impulse a cambiar su forma de pensar y a volverse a ti, ya sea aquí presente, por televisión o por las grabaciones que se emitirán. Bendícenos ahora y bendice la lectura de tu palabra. Dirige nuestros corazones y pensamientos hacia el fin de esta vida y hacia nuestro estado en ese momento. Porque estamos seguros, Padre, de que todos debemos dejar este mundo. Somos mortales. Y miremos al Eterno, el único que puede darnos vida más allá de esto. Por el nombre de su Hijo, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 7. Quisiera llamar su atención por unos momentos a la lectura de la palabra de Dios. Me gustaría comenzar leyendo el Evangelio de San Marcos, creo que el capítulo 10, comenzando con el versículo 17. Y al salir para emprender su camino, vino a él uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven, toma tu cruz y sígueme. Y él, entristecido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Marcos 10, 17. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10, 18. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Marcos 10, 19. Tú sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10, 20. Él, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándolo, le amó, y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Marcos 10, 22. Él, entristecido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra, mientras nos esforzamos por extraer de esto un texto y contexto. Ahora, pensando en el tema de estar con gente de negocios, y siempre, creo que la gente de negocios siempre está interesada en buenas inversiones, así que, en los próximos momentos, llamaré a este texto las inversiones. Un buen hombre de negocios siempre busca una inversión buena y sólida. Si no la encuentra, no es un buen hombre de negocios. Debe buscar algo real. Y me gustaría hablarles sobre la invitación que les hice hace unos momentos sobre esta póliza de vida eterna, al presentarme como hombre de negocios. Tengo un negocio y me gustaría hablarles un momento al respecto. Y algunas escrituras que he escrito aquí, y textos, me gustaría usarlos por unos momentos, estas notas. Apostar no es un buen negocio. Cualquiera sabe que apostar no es un buen negocio porque implica arriesgarse. Nunca, o rara vez, ves a un jugador, un día es rico, y al siguiente, mendigo. Así que te arriesgas demasiado al jugar. Creo que un jugador simplemente vive de la emoción del momento y no mira hacia el futuro. De lo contrario, no estaría jugando.
9 Y tampoco creo en esas inversiones para enriquecerse de la noche a la mañana, realizadas por empresas desconocidas. Ningún buen empresario se arriesgaría así, quizá con los ahorros de toda una vida, con sus ganancias. Lo invertiría en una empresa para enriquecerse rápidamente. Y no está identificada. Alguien con alguna idea. Aquí tenemos una empresa. No tiene antecedentes. Creo que un hombre sensato sería insensato si intentara invertir en una empresa como esa porque, tuve un amigo una vez que intentó algo así. Y cuando lo hizo, lo perdió todo. Y perdió todas las ganancias de su vida, estaba a punto de jubilarse. Y pensó, bueno, me arriesgaré porque el hombre sabía de lo que hablaba. Pero resultó que la empresa era solo una empresa ficticia, sin acciones ni nada. Así que el pobre perdió todo lo que tenía. Así que creo que si alguien quiere hacer una buena inversión, primero debería revisar su empresa, o la empresa en la que esté invirtiendo, y averiguar qué va a hacer. Creo que cualquier persona sensata lo haría. 10 Y, antes de continuar, quisiera decir que no es buena idea guardar el dinero en el bolsillo. Mucha gente dice, me lo guardo en el bolsillo y ya está. Pero ustedes, hombres y mujeres de negocios, no piensan así. Y no es bueno, porque se puede robar. Es mejor tenerlo en circulación. Como dijo el Señor una vez, Él dio tantos talentos a tantos, y luego invirtieron con ellos. Y a quienes hicieron una buena inversión, Él les dio los dividendos. Pero cuando un hombre dijo, simplemente lo guardé. No quise arriesgarme. Lo guardé en el bolsillo, o lo enterré en algún lugar. Luego tomó lo que le había dado y se lo dio al que había obtenido más dividendos, quien lo había invertido bien. Y así es como nuestro Señor hace las cosas. Mateo 25, 15 Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Mateo 25, 16 Luego el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Mateo 25, 17 Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mateo 25, 18 Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Mateo 25, 19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Mateo 25, 20 Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mateo 25, 21 Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 22 Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Mateo 25, 23 Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 25 Entonces tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25, 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene los 10 talentos. 11 Ahora bien, si fueras a invertir en algo con seguridad, buscarías una empresa confiable y de alta rentabilidad. Esa es una inversión sólida, después de evaluar la empresa. Conoces sus antecedentes, hablas con alguien que ha trabajado con ella y escuchas el testimonio de todos. Sin duda, siempre aciertan con sus dividendos. Y hay un gran capital detrás. La empresa no quebrará. Y esa es una inversión sólida. Y eso se ha aprendido a lo largo de la vida. 12 Ahora, esta noche hablaremos sobre el pasaje bíblico de un joven hebreo, un muchacho adinerado. Quizás provenía de un hogar muy noble. Sin duda, su testimonio lo demostraba. La Biblia lo llama el joven rico. Lo cambiaré un poco esta noche y diré joven rico empresario, porque tenía un negocio y le interesaban los negocios. Sin duda, su padre había sido un empresario exitoso, o probablemente no habría tenido lo que tuvo. Pero fue criado para ser empresario. Y vio algo en este joven Galileo, este joven profeta llamado Jesús de Nazaret. Sin duda, había oído a su sacerdote hablar de él, y tal vez en su contra. Pero cuando vio por primera vez al Señor Jesús, había algo en él que lo diferenciaba de cualquier otro hombre. Y digo esto, como cristiano, esto no ha cambiado. Tenemos grandes teólogos en el país, en todo el mundo, los hemos tenido durante miles de años, que pueden presentarnos un credo, y están instruidos en esos credos, y una iglesia bien establecida. Pero esa no es mi política esta noche. Hablo de la vida eterna.
13 Y este joven, sabiendo que era miembro de la iglesia, pero viendo en Jesús algo diferente, así que se le dio la oportunidad de invertir cuando encontró a Jesús y vio lo que hacía. Y había leído su Biblia, y vio en Jesús aquello que había oído a sus profetas leer en su iglesia, y lo que eran, y sin duda lo había estudiado. Y luego, cuando vio en este Jesús de Nazaret, que supuestamente sería un profeta entre el pueblo, vio algo en este hombre que lo identificó con las Escrituras. Y creo que hoy en día no ha cambiado mucho. Lectores y amantes de la Biblia, cuando realmente vislumbramos con nuestra inteligencia lo que Jesús fue y lo que es, cambia por completo nuestra actitud. No hay nadie como él. No importa lo bien que digamos, entendemos que, suponemos que no tenía mucha educación, que hablaba como un hombre común, que vestía como un hombre común, que vivía con gente común. Pero aún así, había algo excepcional en este hombre. Y atrajo la atención de este joven, tanto que, quizás poseía todas las riquezas del mundo que necesitaba y usaría en su vida, y estaba muy satisfecho con ellas. Pero vio que este hombre miraba hacia el futuro, le anunciaba lo que vendría y se identificaba en las Escrituras. Y Dios se identificó en el hombre. 14 Ahora bien, no hay hombre vivo en su sano juicio que no se pregunte constantemente de dónde viene, quién es y a dónde va. Se han escrito muchos libros. Filósofos han surgido y caído. Pero solo hay un libro que te dirá quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Esa es la Biblia. Ese es el único libro. De todos los buenos libros que tenemos, podrías tirarlos a la basura, todos. Esta es la verdad. Cualquier cosa contraria a esto no es correcta. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. La palabra de todo hombre será mentira. La de Dios, verdad. Y cuando ves algo tan claro ante ti, y las Escrituras prometían para ese día lo que sería ese Mesías, y este joven vio eso identificado por Dios, entonces eso hizo a Jesús completamente diferente de cualquier otro hombre que hubiera visto. Así que se le dio la oportunidad. Cuando encontró al Señor Jesús, y quizás lo vio en sus reuniones y servicios, corrió hacia él y se postró a sus pies, demostrando que su actitud al acercarse era correcta. Y dijo: Buen maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Eso es lo que está en cuestión, no su dinero. Ni puedo unirme a su iglesia, Señor. Ni puedo pertenecer a su organización. Sino ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Esa era la pregunta. Se le dio la oportunidad de recibirla, pero tomó una decisión precipitada. La rechazó. No le interesó cuando descubrió lo que conllevaba. Se dio cuenta de que para lograrlo tenía que renunciar a su popularidad, porque Jesús era impopular. Incrédulo diría precipitadamente, el 90% de la gente, o quizás el 95%, no lo creían, lo consideraban un espíritu maligno, y muchos lo llamaban Belcebú, un diablo. Y, sin embargo, las Escrituras lo identifican perfectamente. Él se había referido a ellos, diciendo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, o dicen quién soy. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 10. 17 Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 11, 15 Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 16, 17 Porque más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 5, 39 Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 15 Este joven hebreo, criado en un hogar y sabiendo que la Biblia les había dicho claramente, los rollos, que Dios, Jehová, había dicho: si surge entre ustedes un espiritual o un profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visiones. Y si lo que dice se cumple, escuchen a ese profeta, porque estoy con él. Pero si no se cumple, no lo escuchen. Eso es lenguaje sencillo. Es solo razonamiento sensato. Si lo dijo y no sucede, entonces es mentira. Dios no lo dijo. Pero si lo dice y sucede, es verdad. Y nada es más cierto que la verdad.
Así que este joven había visto esto en el Señor Jesús y sabía que él tenía las llaves de la vida eterna, y la deseaba. Pero rechazó la oportunidad de invertir. No le interesaba tal inversión, aunque estaba perfectamente identificado como el Hijo de Dios. La Virgen había concebido y dado a luz al Hijo. Él había realizado todas las señales que el Mesías debía hacer. Pero para aceptarlo, tuvo que alejarse de su tradición. Tuvo que alejarse de ella. Deuteronomio 18, 22. Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, sino con soberbia la habló el profeta. No tengas temor de él. Quisiéramos contribuir con eso solo a este joven judío. Pero es una lástima, tenemos que reconocerlo también hoy, de la misma manera. Es un gran precio. Podemos contribuir a las iglesias de hoy. Y muchas veces, quienes se llaman creyentes y no están dispuestos a separarse y apartarse de las cosas del mundo, como se le pidió a este joven gobernante, para tener la póliza de vida eterna, sin embargo, después de que nosotros también lo veamos claramente identificado por las escrituras, que las pólizas todavía se dan a quien quiera recibirlas, como dije, él vio algo en Jesús que ningún hombre tenía. Pero el precio fue tan alto que no quiso pagarlo. Es lo mismo hoy, ya que creo que esta noche podría estar hablando con diferentes denominaciones. Metodista, bautista, presbiteriana, católica romana, ortodoxa, judía, budista, o lo que sea, que forme parte de los empresarios de esta ciudad. Pero en serio, cuando vemos con nuestros propios ojos algo que las escrituras identifican como la verdad, seríamos personas muy irrazonables si nos interesa la vida eterna, la rechazáramos. Sería una decisión precipitada como la que tomó este joven. Muchas veces, incluso nuestro clero hoy en día comete este mismo error precipitado, a pesar de ser eruditos cultos en credos que lo conocen de pies a cabeza. Pero recuerden, aquellos sacerdotes de aquella época también conocían los rollos de pies a cabeza, pero no vieron lo que este joven vio. Él estaba interesado en que Jesús le diera la vida eterna. Pero cuando supo lo que le iba a costar, dejó de estarlo. 17. Saben, la Biblia nos dice que en esta era en la que vivimos, y como nuestro muy amable hermano Pearry, aquí, nos ha explicado, él creía que era en los últimos días, ciertamente lo creo firmemente con todo mi corazón. Creo que la escritura lo identifica. Creo que la ciencia lo identifica. Los científicos dicen que faltan 3 minutos para la medianoche. Nuestros programas que vemos en televisión y radio, y cómo actúa la gente, como hice un comentario aquí, o en otro lugar, que me recuerda, todo el alboroto que hacen, me recuerda a un niño pequeño que recorre un cementerio de noche silbando, tratando de convencerse de que no tiene miedo. Pero lo tiene. Eso es lo que pasa con todo lo que estamos haciendo hoy, todo nuestro alboroto popular. Intentamos hacer creer a la gente que no sabemos que la hora está cerca. Pero sabemos que sí. Nuestros científicos lo saben, el Pentágono lo sabe, todos lo sabemos, que algo está a punto de ocurrir. Se puede sentir en la atmósfera, y sabemos que está cerca. 18. Y nuestra Biblia nos dice en Apocalipsis, capítulo 3, que la iglesia en esta era será identificada como este joven hebreo rico. Rico, no tiene necesidad de nada, en esta era de la Odisea, si es que hay ministros aquí o lectores de la Biblia. Esta es la era de la Odisea. Y dice. Porque soy rica, me siento como una reina, no tengo necesidad de nada. Dice, ¿no sabes que eres desventurada, pobre, ciega, miserable, desnuda y no lo sabes? Lo triste de esta cita bíblica es que si viéramos a un hombre o a una persona en la calle ciega, desnuda, miserable y pobre, sería un espectáculo horrible. No había nadie que no corriera hacia ellos lo más rápido posible y les dijera, amigo, estás desnudo. Estás expuesto. Entra rápido y déjame darte algo de ropa. Y te llevaré a algún lugar para ver si puedo conseguir un médico, o algo, para que recuperes tu vista, o tratar de hacer algo por la persona. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué pasaría si te encontrarás con una persona así y te dijera que te ocuparás de tus propios asuntos? Ni siquiera saben que están en esa condición. Ahora bien, si eres así y lo sabes, no está tan mal. Pero cuando eres así y no lo sabes, esa es la parte mala. No puedes decírselo. Y esta escritura debe cumplirse, como todas las escrituras deben cumplirse. La Biblia decía que este sería el estado en los últimos días. Y rechazarían a Jesús. Y él estaba afuera de la iglesia tratando de entrar. La rechazó, tan claramente como lo hizo este joven hebreo.
Y esta era una iglesia gentil, la iglesia novia, llamada a salir, llamada la iglesia cristiana en los últimos días. Pero lo expulsaron por la misma razón que este joven empresario hebreo lo expulsó. El precio fue demasiado alto. No pudieron aceptarlo. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 20. La Biblia dice aquí que eran ricos, que no tenían necesidad de nada. Este joven era rico, no tenía necesidad de nada. Somos una buena denominación. Tenemos grandes órdenes establecidas. Tenemos la hermandad. Tenemos esto, aquello o lo otro. Hemos tenido nuestros credos durante siglos. Nos sentamos, no tenemos necesidad de nada. No nos digan nada al respecto. Esa es una actitud más arrogante que la de este joven. Él no adoptó ese tipo de actitud. La Biblia dice que Jesús lo miró y lo amó. Me pregunto hoy, en medio de toda nuestra confusión y nuestra mundanalidad, y aún así tratando de mantener nuestra profesión cristiana, si no es el amor de Dios lo que impulsa al ministerio a permanecer en el campo. Me pregunto si no es lo mismo que aquí lo encontramos llamando a la puerta, tratando de entrar. Ahora encontramos estas cosas, ellas, a lo largo de los siglos ha sido así. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándolo, le amó, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21. Ahora, para ahorrar tiempo, volviendo a hablar de la política y explicándosela brevemente, este joven rico no pidió unirse a su iglesia. Pertenecía a ella. Lo demostró. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Tú los sabes. No cometas adulterio, no robes, no mientas, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y este joven demostró ser un buen chico culto. No solo, lo que hoy llamaríamos un matón. Era un buen chico, criado en un buen hogar. Dijo, maestro, he hecho esto desde niño, toda mi vida. Demostró que sus padres eran buenos padres. Asistía a una iglesia que creía en guardar los mandamientos. Sin embargo, en la iglesia, guardar los mandamientos no correspondía a lo que veía en Jesús. Sabía que, con nuestro credo y nuestra iglesia, guardar los mandamientos no nos da la vida eterna. No lo hizo entonces. Tampoco lo hace hoy. Hay algo que debes hacer. Marcos 10, 19. Tú sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10, 20. Él, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 22. Ahora, descubrimos que no fue porque no fuera miembro de la iglesia ni porque no tuviera una conducta moral correcta. Sí la tenía. Pero podemos ser miembros de la iglesia y tener una conducta moral correcta, y aún así no obtener la vida eterna. No conocer la palabra, algunos son teólogos, eruditos, maestros de escuela dominical y expositores bíblicos. Pero eso no significa nada. Satanás conoce la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. La Biblia dice que conocerlo a él es vida. No conocer la palabra. Conocerlo a él es vida. Satanás también cree y tiembla. Pero tenemos que experimentar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestra vida anterior a la nueva vida que viene en Cristo. Viene solo por el Espíritu Santo, la nueva vida. 23. Ahora, investiguemos a algunas de estas personas a lo largo de la historia que han mantenido esta póliza, y veamos si es rentable. Como les dije al principio, les recomiendo consultar con alguien al hacer una inversión. Averigüen qué sucede, ¿es rentable? Deberían hacerlo en su negocio. Quiero hablar de algunos de los que mantuvieron esta póliza. Les traigo a la atención esta noche, en Génesis, a un profeta llamado Noé. Aunque Satanás lo intentó de todas las maneras posibles para que renunciara a esa póliza, Noé mantuvo la promesa de Dios, la póliza de vida, porque Dios le dijo que todo lo que estuviera fuera del arca sería destruido. Y aunque esto les pareció un poco inusual a las personas modernas de su época, Génesis 6, 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Eso es lo que caracteriza al Evangelio hoy. Es su singularidad, porque Dios es singular.
Su palabra se interpreta de forma singular a como a veces la interpretamos. Pero como he dicho antes, Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Él interpreta su propia palabra, cumpliendo lo que dijo que haría. Él interpreta su propia palabra. No necesita nuestra interpretación. Nuestra interpretación son nuestros propios pensamientos humanos que le agregamos. Cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo, eso no necesita interpretación. Dios dijo, una virgen concebirá, y así fue. Eso no necesita interpretación. Jesús dijo, el Hijo del Hombre sube a Jerusalén y será entregado en manos de hombres pecadores. Lo crucificarán, y al tercer día resucitará. Eso no necesita interpretación. Él dijo, un poco más, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque estaré con vosotros, y en vosotros, hasta el fin del mundo, hasta la consumación. Él está aquí. No necesita interpretación. Es su promesa. Las obras que yo hago, Él también las hará. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Esto se encuentra en San Juan 14, 12, y sabemos que es cierto. Así que no necesita interpretación. Génesis 1, 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Isaías 7, 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 17, 22, y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mateo 17, 23, y lo matarán, y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 9, 31, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Y después que muera, resucitará al tercer día. Lucas 9, 44, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. Porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 25 Noé, con la palabra de Dios, se aferró a ella porque tenía un seguro de vida. Él tenía la póliza. Y era su agente, y iba a todas partes. Pero como era impopular, no pudo conseguir que nadie la asumiera, solo su propia familia. Su póliza parecía estar completamente anticuada para la gente. Parecía ir en contra del razonamiento científico de la época. La lluvia caía del cielo. Nunca había llovido sobre la tierra, ¿recuerdan? El mundo se mantenía erguido. Podemos demostrar que, hoy en día, una vez fue así. Y Dios regó la vegetación mediante el riego, y manantiales en la tierra. Génesis 6, 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. 26 Ahora bien, los científicos de aquella época probablemente eran mucho más inteligentes que ahora, porque construyeron la Esfinge, las pirámides y demás, cosas que hoy no podríamos intentar. No tenemos poderes capaces de hacerlo. Pero ellos las construyeron. Y supongo que tal vez alcanzaron la luna con un radar, o lo que fuera que tuvieran en aquella época. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, otra civilización similar a esa, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vean aquí, recientemente, donde desenterraron una planta de agua moderna aquí en el Viejo México. No tengo antecedentes de ella. Podría haber sido de alguna otra época pasada. Jesús dijo, como era en aquel tiempo, hombres inteligentes, pero si así fuera, entonces se les ofrecerá una póliza de seguro de vida. Él lo dijo. Lucas 17, 26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27 Noé, quizá no pudiera explicarlo. Como decía la ciencia, podemos usar instrumentos y demostrar que no llueve allá arriba. Señor, está loco. Pero aún así, sabía que la voz que le hablaba era la de Dios. Así que si Dios hubiera dicho que salía agua de allá arriba, aunque no la hubiera, Dios es Elohim, el autoexistente. Él es el Todopoderoso. Si dijo que puede haber agua allá arriba, es capaz de poner agua allí para cumplir su palabra. 28 Nuestro padre Abraham, padre de muchas naciones, si por casualidad hay judíos sentados cerca, preguntándose cómo se introdujo a los gentiles, Abraham fue padre de muchas naciones.
Y no dudó de la promesa de Dios por incredulidad. También mantuvo una política. Dios le había prometido ser padre de muchas naciones. No solo de las naciones hebreas, sino también de otras naciones de las que sería padre. Fíjense. Al hacerlo, la promesa que Dios le dio fue precipitada, radical. Tenía 75 años y Sara 65 antes de recibir la promesa. Pero se apartó de los incrédulos, porque sabía que era heredero de la justicia por la voluntad de Dios. Y no importa cuánto tiempo haya tardado, quizás pasó el primer mes, y le dijo a Sara, ¿cómo te sientes? No hay diferencia. Dijo, tendremos el bebé de todas formas. Dios lo dijo. Adelante, haz los patucos, tenlo todo listo. Dios dijo que lo tendríamos. Eso lo decide. Pasó el primer año. Cariño, ¿cómo te sientes? No ha cambiado nada. Bueno, va a ser un milagro aún mayor que si hubiera ocurrido el primer mes. Génesis 17, 4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4, 20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 29. Verán, ella ya había pasado la menopausia unos 10 años cuando se le hizo la promesa. No habían tenido hijos. Ella era estéril y él era estéril, así que, pero él seguía con esa póliza porque era la palabra de Dios, una promesa. No iba a desprenderse de ella. Y la Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció, alabando a Dios, sabiendo que Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. Así que el niño nació porque él tenía la póliza. Noé tenía su póliza, y le salvó la vida. Esa fue la recompensa, no solo su vida, sino la de su familia, al salvarlos. Hablemos con otro inversionista en este seguro de vida eterna. Daniel, el profeta, ¿cuándo, como diríamos, si se me permite como expresión mundana? Supongo que no debería usarla aquí en el púlpito. Es la única forma que conozco de usarla, cuando la situación se pone fea. El rey Nabucodonosor había llegado y se había llevado a los hijos de Israel porque se habían apartado de Dios. Todavía ofrecían todos sus sacrificios. Romanos 4, 20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4, 21. Y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 30. Cuando Dios les pidió que ofrecieran corderos, toros y demás. Un hombre, un judío ejemplar, caminaba por el camino con un toro cebado o un corderito bajo el brazo, el día de la expiación, y bajaba a ofrecerlo por su pecado. Era sincero al matar el cordero, y el sacerdote lo apuñaló, y lo sostenía con las manos, sabiendo que se le quitaba la vida para salvar la suya. Era sincero. Y mientras fuera sincero, estaba bien. Pero llegó el momento en que se convirtió en una tradición familiar. Entonces Dios dijo, envió a un profeta llamado Isaías. Dijo, tus sacrificios y tus fiestas solemnes me apestan. Ahí es donde nos encontramos. Nos unimos a la iglesia, lo cual está bien. Hacemos esas cosas. Pero tú dices, ¿eres cristiano? Soy metodista. Soy bautista. Soy presbiteriano. Pentecostal, o algo así. Es una tradición. Ya no se puede entrar con sinceridad. No progresan, no se adaptan a las escrituras ni a nada. Simplemente viven como les da la gana. Si un pastor intenta corregirlos, lo denuncian. No tienen nada que ver con él si no puede traer Hollywood a la iglesia. Fiestas de bunco, cenas de sopa y todo lo demás. Que las mujeres actúen como quieran, se vistan como quieran, inmoralmente, lo que sea. El atractivo sexual se ha convertido en una tendencia moderna. Es una vergüenza. Amós 5, 21. Aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. 31. Jesús le dijo a aquella mujer, puedes ser tan virtuosa como puedas, pero con esa ropa tendrás que responder por adulterio en el día del juicio. Jesús añadió, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. No importa cuán inocente seas, ese pecador responderá por adulterio, y eres tú quien lo ha cometido. Cristianos, ¿no les da vergüenza? Deberían actuar como hijas de Dios. Y ustedes, hombres, miembros de la iglesia, diáconos e incluso ministros, permitirán que sus esposas lo hagan. Deberían ser hijos de Dios. Eso no suena a la conducta de un hijo de Dios, con la naturaleza de su padre en él.
Temen decir algo, porque la organización los expulsaría. Así es. Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 32. Daniel se propuso en su corazón no contaminar su inversión. Se propuso. No importa lo que el mundo, cuán rico se vuelva el rey, y cuánto intente aprovecharse de las cosas del mundo, no lo haré. No contaminaré mi inversión. Oh, mundo cristiano. No contaminen la inversión que han hecho en la vida eterna. La contaminarán. Daniel se propuso no hacerlo. Valió la pena al salvar su vida cuando fue arrojado al foso de los leones. Su inversión realmente valió la pena. Los jóvenes hebreos estaban decididos a no adorar a un ídolo. Y valió la pena al salvar su vida en un horno de fuego. Daniel 3, 23. Y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 25. Él respondió y dijo: He aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 6, 16. Entonces el rey dio órdenes, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel: Tu Dios, a quien sirves continuamente, él te librará. Daniel 6, 23. Entonces el rey se alegró mucho por él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Así que Daniel fue sacado del foso, y no se le halló ninguna lesión, porque había creído en su Dios. 33. Luego viene Simón Pedro, un fariseo ejemplar, a quien su padre le había enseñado que llegaría el día en que llegaría el Mesías. A lo largo de los siglos, el pueblo judío lo había esperado. Y sin duda su padre le había dicho: Hijo, leí una pequeña historia al respecto una vez. Podría haber sido ficción. No digo que fuera auténtica. Pero él dijo: He esperado la venida del Mesías. Y añadió: Sé que antes de que llegue ese momento habrá toda clase de ismos, cosas falsas. Pero, hijo, como hebreos, se nos enseña a creer en nuestros profetas, porque la palabra del Señor viene a los profetas, y solo a él. El Señor dijo: No hago nada sin revelarlo primero a mis profetas. Y este Mesías, según Moisés, el Señor, vuestro Dios, levantará entre vosotros un profeta de entre vuestros hermanos, semejante a mí. Y el Mesías no será un educador, no será una denominación, será un profeta. Y la palabra del Señor estará con él. Andrés había oído a Juan hablar de la venida de alguien así, el bautizador. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Amós 3, 7. Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hechos 7, 37. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. 34. Pero entonces, un día, Simón mismo se acercó a la presencia de Jesús de Nazaret. Y en cuanto lo miró, le dijo: Te llamas Simón, y eres hijo de Jonás. Sacó una póliza de inmediato. Sabía que ese era el Mesías. Esa era la escritura vindicada de su época, el Mesías. ¿Cómo es que los demás no lo vieron? Había uno de pie, llamado Felipe, que recorrió unas 15 millas alrededor de la montaña hasta donde estaba un hombre llamado Natanael. Habían tenido estudios bíblicos juntos. Quizás su conversación fue algo así, cuando lo encontró bajo un árbol, orando. Dijo: Natanael, claro, siendo un caballero que seguía a Jesús, cualquier hombre que sigue a Jesús será un caballero. Así que lo encontró orando, y esperó un rato. Pero, fíjense, nunca le habló de sus olivares ni nada parecido. Fue directo al grano. Vengan a ver a quién encontramos. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Preguntó: Ahora bien, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Dijo: Vengan a verlo. Esa es la mejor respuesta que cualquier hombre podría darle a otro. Vengan a descubrirlo por sí mismos. No se queden en casa criticando. Vengan a investigarlo ustedes mismos. Juan 1, 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1, 46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: Ven y mira. 35. En el camino, su conversación, podría haber sido así. Quizás Natanael dijo: Sabes, llevamos años esperando a un Mesías.
¿Sabes, Felipe, cuánto hemos estudiado esto? Creo que si el Mesías viene, Dios abrirá los pasillos del cielo y hará que los grandes pasillos bajen por la escalera, justo o en el gran patio del templo donde está Caifás, nuestro sumo sacerdote. Y él dirá, aquí estoy. Pero esa no es la forma en que las escrituras decían que vendría. Solo vendría como lo decían las escrituras. Viene como profeta, como Moisés. Un hombre común, un pastor de ovejas. Fíjense. Y cuando subió a la presencia del Mesías, y estaba en la fila, orando por los enfermos o lo que fuera que estuviera haciendo, encontramos que el Mesías lo miró y dijo, he aquí un israelita, en quien no hay engaño. Ahora bien, podrían pensar que fue porque vestía así. Pero recuerda, todos los orientales vestían igual. Turbante, barba, etc. Recuerda, Jesús caminó con ellos camino a Emaús todo el día, después de su resurrección, y ni siquiera lo conocían. Vestía igual. Así que vemos que, en su gran presencia, dijo, Rabí, este joven hebreo dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? ¿Cuándo me conociste? ¿Sabes que soy israelita y honesto, con la reputación que tengo? Nunca me has visto antes. ¿Cómo me conociste? Y él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Sacó una póliza. Cayó a sus pies como lo hizo este otro joven. Dijo, Rabí, eres el Hijo de Dios. Eres el Rey de Israel. Su nombre es inmortal hoy. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 36. Había una mujercita. Podría hablar de ella por las damas que estaban cerca. Esta jovencita no era como tú. Tenía una carga moral en la iglesia. Quizás algún joven había sido maltratado en la calle. Quizás sus padres no la habían cuidado. Era mitad judía y gentil. Era samaritana. Recuerda, solo hay 3 razas de personas, si nuestras escrituras son correctas. Que Dios me perdone por mencionar si es correcto. Es correcto. Es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que esta joven, siendo expulsada, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37. Primero, podría explicar el caso del pueblo de Cam, Sem y Jafet. Nosotros, los gentiles, éramos paganos en aquellos días. Adorábamos ídolos. Pero los judíos y los gentiles esperaban un Mesías. Y él solo viene a quienes lo buscan. Hoy en día, a veces decimos que lo buscamos, e invertimos millones y miles de millones de dólares en construir instituciones y cosas así. Me pregunto. Y misioneros muriendo de hambre en el campo. Los conozco ahí fuera, esta noche, predicando sin zapatos. Invertimos millones y millones de dólares en tonterías. Entonces, bueno, nuestros propios actos condenan nuestro testimonio. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 38. Pero esta joven, como la conocemos, era samaritana. Jesús iba camino a Jericó, que estaba más abajo de Jerusalén. Dio la vuelta por Samaria y llegó a una ciudad llamada Sicar, donde envió a sus discípulos a comprar provisiones. Mientras ellos no estaban, la joven se acercó a buscar agua. Él le dijo, tráeme de beber. Ella miró a su alrededor y lo vio, pues era judío. Dijo, no es costumbre que me pidas eso. Dijo, ¿eres judío? Él respondió, pero si supieras con quién hablas, me pedirías de beber. Te daría agua que no vienes a sacar aquí. Así que la conversación continuó sobre religión. Finalmente, él contactó con su vida. Le dijo, ve a buscar a tu marido y ven aquí. Ella respondió, no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad. Has tenido 5. Y el que tienes ahora no es tu marido. Mateo 12:24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
Juan 4, 5. Luego llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 39. Ahora bien, unos días antes, los maestros y rabinos de aquel entonces, los hombres que deberían haber sabido más, dijeron, es Belcebú. Hace eso por medio de un espíritu maligno. Tuvieron que responder a su congregación. Así que se reconciliaron y dijeron, es un espíritu maligno. Y Jesús dijo, los perdonaré por eso. La expiación no se había hecho. Pero cuando venga el Espíritu Santo, hacer lo mismo, hablar en contra, nunca será perdonado. Y sabemos que eso sucedió cuando Tito, después de que rechazaron al Espíritu Santo, Tito quemó el templo y dispersó a los judíos por todo el mundo. Y ahora se están reuniendo de nuevo. Es el cumplimiento de las Escrituras. Ahora, fíjense. Ahora bien, esta joven mujer, cuando aquellos judíos vieron eso, y lo llamaron espíritu malo, espíritu inmundo, la Biblia dice, llamando al Espíritu de Dios que hacía la obra un espíritu inmundo, un diablo, como un adivino, o alguna persona malvada. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 40. Y entonces, rápidamente esta mujer comprendió la diferencia. Cuando él le dijo, ve a buscar a tu marido, ella respondió, no tengo ninguno. Él añadió, has dicho la verdad, porque has tenido 5. Y con quien vives no es tu marido. Fíjate en esto. Rápidamente dijo, Señor, veo que eres profeta. Recuerda, no habían tenido profetas en casi 500 años. Malaquías fue el último profeta hebreo. Sabemos que el Mesías viene, y esta será la identificación del Mesías. Sabemos que cuando venga, esto es lo que hará. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella adoptó una política. Y fue a la ciudad a difundir la buena noticia de que había encontrado al Mesías. Tenía vida eterna porque había creído en él. ¿Cómo lo supo? Vio la identificación de la Escritura manifestada por él. Sabemos que cuando venga el Mesías, 400 años no hemos tenido un profeta. Y cuando él venga, ese será el siguiente hombre en la escena. Y cuando él venga, lo conoceremos. Y él hará lo mismo. Él dijo, yo soy. Ella aceptó una póliza. Estaba interesada en él. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 41. Nicodemo, unos momentos para concluir. Nicodemo, un rabino de unos 80 años, estaba convencido de que Jesús tenía algo diferente a los demás. Así que quería una póliza. Fue de noche a buscarla y encontró el banco abierto. Siempre está abierto.
abierto en un banquete, abierto en la calle, abierto donde quiera que haya alguien dispuesto a hacer negocios. Esta póliza y su dueño. Encontró el banco abierto. Contrató una póliza. 42. Ahora bien, sabemos que, en Lucas 24, 49, después de que Jesús eligió a sus discípulos, estos se convirtieron en titulares de la póliza de vida eterna. Como saben, una póliza de seguro normal siempre paga dividendos. Así que ya habían sido aceptados y elegidos por Jesús. Así que subieron a Jerusalén, esperando hasta el día de Pentecostés para recibir sus dividendos. Y esto rindió frutos con el bautismo del Espíritu Santo y el poder para manifestar a Jesucristo. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 43. Metodistas, bautistas, presbiterianos, ortodoxos, quienes quiera que se digan cristianos, ¿por qué no hacen lo mismo? Creen en Jesucristo y se hacen miembros de la Iglesia. ¿Por qué no van a Pentecostés y reciben sus dividendos? ¿El poder del Espíritu Santo? Esos asegurados lo cobraron. Ustedes también pueden, si lo creen, y de verdad lo creen. Pedro, hablándoles, dijo: la promesa es para ustedes y sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Querían saber qué hacer. Él dijo: arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Era una promesa. Así que, si solo son confesores esta noche y nunca han cobrado sus dividendos, ¿por qué no traen su póliza esta noche? Permítanme hablar un momento. Arrodíllate conmigo unos minutos y descubre si no es así. Sé sincero. Te recompensará ahora mismo. Si de verdad tienes una política, Él la reconocerá, tu fe, si dices que está en Dios. Si está en Dios y en su palabra, y no en alguna iglesia o credo denominacional, sino simplemente cree en Jesucristo, te recompensará. Él conoce su propia política. Hechos 2, 38, Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 44. Trayendo a otro personaje solo por unos momentos. Había otro hebreo rico que se encontró con Jesús un día, después de su muerte, sepultura y resurrección. Si hubiera un hebreo aquí esta noche, o quien quiera que seas, él siendo crucificado, no hay excusa, pero puedes encontrarlo aquí mismo, igual que el joven rico lo conoció. Si quieres una política, él está aquí para hacer negocios. Había un hombre llamado Saulo. Y fue instruido en todas las grandes enseñanzas y tradiciones de su pueblo. Gamaliel fue su maestro, uno de los mejores maestros hebreos de la época. Y Saulo era tan celoso de esto, hasta que apedreó a Esteban, o le dio testimonio a Esteban, o lo sancionó, sostuvo las túnicas de aquellos, mientras sancionaba, teniendo autoridad del sumo sacerdote para arrojar a todos esos con esa política en la cárcel, porque sus ancianos le habían dicho que este hombre no era profeta. No había nada en este hombre más que un radical. Llevaba cartas en los bolsillos, porque oyó que algunos en Damasco mantenían esa política. Habían generado interés y estaban haciendo cosas realmente importantes. El sumo sacerdote le dijo: Saúl, eres un hombre celoso. Quítame esta autoridad. Ve allá y arréstalos a todos, porque no son más que radicales. No les importa nada. Ve, átalos y mételos en la cárcel. Si tienes que matarlos, mátalos. No hay problema. Ve por ellos. Saúl dijo: Su señoría, Señor, Santo Padre, yo iré. Bajó. Iba hacia las 11 del día, acercándose a la ciudad. De repente, del cielo surgió una columna de fuego que lo derribó. Se levantó para mirar. Allí estaba esa columna de fuego delante de él. Hechos 7, 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 8, 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hechos 9, 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, Hechos 9, 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 45. Para demostrártelo.
Él era hebreo, y jamás habría adorado a nada ni llamado Señor a menos que supiera que era Señor. Y sabía, como maestro bajo la tutela de Gamaliel, que el ángel del Señor, que era el Logos que salió de Dios, que era Cristo, que los guió por el desierto tenía la forma de una luz, una columna de fuego. Y cuando lo hirió, alzó la vista y la vio allí, dijo, Señor. Ahora bien, él jamás habría llamado a nada más que Señor. Pero siendo hebreo, sabía que ese era Jehová. Por eso tuvo la revelación. Pudo decir que el Jesús del Nuevo Testamento era el Jehová del Antiguo. Esa fue su revelación, porque había visto a Jehová. Y dijo, Señor, ¿quién eres? Respondió, soy Jesús. Y es duro para ti dar coces contra el aguijón. Y contrató una póliza. Comparemos a los dos hombres. Un joven hebreo rico que quería aferrarse a las tradiciones. Otro, convencido. Uno de ellos lo vio como un hombre. Que Dios se hizo carne para morir y quitar el pecado. Hechos 9:5 y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 46 La sangre de corderos y demás, la vida que estaba allí, no podía venir al creyente porque era la vida de un cordero. No tiene alma, vida animal. Pero esto era Dios mismo. Y entonces nacemos de ese espíritu. Somos hijos e hijas de Dios, la vida que estuvo en nuestro sacrificio. Comparen a los dos hombres juntos. Vieron vindicado que Dios estaba en Cristo. La misma columna de fuego que guió a su pueblo por el desierto y los trajo los alimentó todo el día. Recuerden, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, vengo de Dios y a Dios voy. Él fue la columna de fuego que guió a los niños por el desierto. La Biblia dice que Moisés estimó las riquezas de Cristo como tesoros mayores que las de Egipto. Abandonó Egipto para seguir a Cristo. Cuando estuvo aquí, esa columna de fuego estaba representada en él, Dios. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Las obras les dicen lo que debo hacer. Si no las hago, no lo crean. Pero si no pueden creerme, dijeron, eres un hombre que se hace Dios. Dijo, si no pueden creerme como hombre, crean en las obras. Ellas dan testimonio de mí. Ahora bien, cuando murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, aquí lo encontramos de nuevo en esa columna de fuego. Salió de Dios y volvió a Dios. Sigue siendo el mismo. El mismo ahora. Fíjense. Claro, el mismo que era. Y cuando Pablo, o Saulo entonces, reconoció que Dios, Jehová, la columna de fuego del Antiguo Testamento, se había llamado Jesús, adoptó su política. Estaba listo para ello entonces. Juan 10:36 Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 13:3 Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, Juan 16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hebreos 11:26 Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué decisión tan precipitada la de ese joven gobernante. ¿Qué? ¿Cómo debió haber? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué darías a cambio de tu alma? Después de todos tus edificios, dejas que tus parientes se peleen por ellos y todo eso, ¿qué pasa con esa alma? ¿Y dónde vas a estar? Recuerda, estarás en algún lugar dentro de miles de años. Este podría ser el momento de tomar una decisión. Fíjate en el error precipitado de qué mal hombre de negocios fue al intentar aferrarse a una tradición cuando se le había demostrado y reivindicado que aquí estaba la vida eterna. Y lo atestiguó al preguntarle a Jesús sobre ello. 48 Pablo lo aceptó. Sabemos cómo terminó. Como la gente de hoy. Les gusta la opinión popular, la alabanza del hombre, en lugar de la honra de Dios. A Pablo no le importaba la alabanza del hombre, quería la honra de Dios. Sigamos a este joven un momento antes de terminar. Sigámoslo. Encontremos el siguiente lugar donde este joven, ¿saben qué le pasó? Nunca se convirtió en un pobre por hacer esto. Nunca se convirtió en un mendigo en la calle. Aumentó sus bienes. Había rechazado la oportunidad. Muchas veces la gente hoy se ríe y se burla del Espíritu Santo. Luego sigue y aumenta sus negocios. Ya saben, disculpen la expresión. Pero cuando se rían, digan, miren a mí. Si hubiera algo de cierto, bueno, me pasaría a mí.
Algo me pasaría. Hay un proverbio que dice que los necios caminan con zapatos claveteados donde los ángeles temen pisar. Este joven gobernante prácticamente lo hizo. Cometió un terrible error. Y descubrimos que esto nunca perjudicó su negocio. Prosperó. Se hizo más popular y consiguió más productos. Después de un tiempo, descubrimos que llegó a ser tan exitoso que incluso él tuvo que construir nuevos graneros para guardar sus cosas. Lucas 12, 18, y él dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 49 Y debido a que la Iglesia ha rechazado al Espíritu Santo en estos últimos días, ha aumentado. Y ahora, van al concilio ecuménico, exactamente lo que la Biblia dijo que harían. Ahora, ustedes son realmente la Odisea, ricos y con abundantes bienes, exactamente como ese joven. Él era un tipo de la Iglesia. Rechazarlo. Pablo era un tipo de aquel. Recibirlo. Ambos tuvieron la oportunidad, como ustedes esta noche, y yo. Él aumentó sus bienes. Así también la Iglesia, la era de la Odisea, aumentó sus bienes. Y recuerden, él se volvió tan grande, hasta llegar a ser tan popular, que incluso los monarcas, las grandes figuras, comenzaron a venir. Y en una ocasión, ofreció un gran banquete, Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 50. Había un tenedor de la póliza de vida eterna en su bazar. Y descubrimos que estaba recostado en la puerta. Oh, podría llevarle algunas migajas. Tuvo la oportunidad de nuevo. Un testigo, Lázaro, testificando a su favor. Pero simplemente las llevó. Bueno, intentaré esto. Toma esta moneda, o lo que sea, ya saben. Esa es más o menos la actitud de 1964. Oh, ayudaré un poco. Está bien. Simplemente déjenlo ir, pero mantuvo la póliza. Los pobres en espíritu, Mateo 5 nos dice, esos son. De ellos es el reino de los cielos. Siguió aumentando en bienes, haciéndose más grande y más popular, y un gran hombre. Pero su recompensa finalmente llegó. Finalmente llegó. En la tierra tuvo una gran recompensa. Tuvo un gran funeral, sin duda. El gran predicador de la denominación vino, probablemente pronunció grandes palabras sobre él. Podría haber izado la bandera a media asta. Empresarios de renombre lo llevaron a su entierro. Pero la Biblia decía que en el infierno recibiría su recompensa por rechazar la vida eterna. Mateo 5. 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas 16, 21 Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Lucas 16, 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 51 En el infierno, atormentado, alzó la vista. Y miró al otro lado del gran abismo que, según Jesús, ningún hombre ha cruzado jamás, ni cruzará jamás. Y encontró al asegurado de la vida eterna consolado al otro lado. Ambos, uno de ellos, la había recibido. Ambos tuvieron su recompensa. El barrendero tuvo la recompensa. Y ahora el rico se convierte en mendigo. Que el asegurado vuelva y rocíe mis labios con un poco de agua, porque estas llamas me atormentan. No cometas el mismo error, empresario. Eres mortal, igual que ellos. Tienes que tomar una decisión. Haz tu inversión ahora. Hazla segura. Asegura tu elección y tu llamado. Saca una de las pólizas. Mira, un momento o dos más, si puedes. Cuando Moisés, quien renunció a ser rey de Egipto, un faraón, estimando el oprobio de Cristo, el faraón los veía como un grupo de embadurnadores de barro. Pero Moisés los veía como un pueblo con una promesa. ¿Cómo ves al pueblo de Dios? Moisés recibió su recompensa. Observa a sus portadores del féretro. La Biblia dice que eran ángeles. ¿Por qué? Nadie más podía llevarlo a donde iba. Eran sus portadores del féretro. Deuteronomio 34, 6 Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y nadie sabe dónde está su sepulcro hasta hoy. Lucas 16, 24 Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hebreos 11, 26 Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón.
2 Pedro 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 52 Estaba Elías en la época en que todas las mujeres se cortaban el pelo como la señora Kennedy y las demás hoy, pintándose la cara, las Jezabeles. Un rey y todo el pueblo se volvieron mundanos. La iglesia también. Y Dios les envió un profeta llamado Elías para condenar aquello. Después de envejecer y cansarse, estaba listo para volver a casa. Ni siquiera tuvo que morir. Su recompensa también llegó. Dios simplemente lo envió en un carro y algunos caballos, y lo subió a los cielos. Esteban, quien estaba en el Sanedrín, les habló y dijo: «Oh, ustedes, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, rechazando la política, siempre resisten al Espíritu Santo. Como sus padres, así también ustedes». Al morir, recibió una recompensa. Miró hacia arriba y vio los cielos abiertos, a Jesús de pie a su derecha. Hechos 7, 51 Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, 55 Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7, 56 Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 53 Moody, en sus últimos días, hace unos 100 años, un pequeño zapatero de Chicago, apenas podía escribir su nombre, un periódico envió una entrevista a Moody. Su ministerio era tan excepcional que querían ver en el periódico qué lo había hecho destacar, qué destacaba de Moody, qué clase de predicador era. Debió de ser un predicador dinámico. Así que lo entrevistaron para escribir en su editorial. Moody ni siquiera pudo leerlo después de que lo escribieron. Así que su gerente tuvo que leérselo. Y dijeron: así es como decía el editorial. Decía: no puedo explicar por qué alguien iría a escuchar predicar a Doug Moody. Decía: lo primero es que es el hombre más feo que he visto en mi vida. Calvo y con la patilla colgando. Y decía: es tan grande como alto. Y decía: cuando intenta predicar, no sabe leer, y se queja al predicar, habla por la nariz y cecea. Cuando terminó, el señor Moody simplemente se encogió de hombros y dijo: claro que no. Vienen a ver a Cristo. Bueno, eso fue todo. Sin importar las críticas, él mantenía una política. Y cuando se estaba muriendo, y el médico dijo: es la muerte lo que ha golpeado al señor Moody, se levantó. Dijo: ¿a esto le llamas muerte? Este es el día de mi coronación. Mantenía la política. 54 Mi buen amigo Paul Rader, de niño, fui ordenado en la iglesia bautista misionera, y Paul Rader también era bautista misionero. En Fort Wayne, solía ir a escucharlo predicar. Luego, llegó aquí a la costa oeste y se metió en serios problemas. Problemas financieros hasta que enfermó, lo que finalmente le provocó cáncer y se estaba muriendo. Él y Luke habían vivido juntos toda su vida, unidos como mi hijo y yo. Así que, cuando Paul se estaba muriendo, el Instituto Bíblico Moody envió un cuarteto, y estaban allí de pie. Paul tenía sentido del humor. Y el pequeño Instituto Bíblico Moody, con su coro, había enviado allí, o un cuarteto, cantando más cerca, Dios mío, de ti. Paul se dio la vuelta, se quitó la sábana y preguntó: ¿quién se muere, tú o yo? Dijo: levanten las cortinas y cántenme buenas y alegres canciones gospel. Y comenzaron a cantar. Abajo, en la cruz donde murió mi Salvador. Abajo, donde clamé por la purificación de mis pecados. Allí, en mi corazón, fue derramada la sangre. Gloria a su nombre. Pablo dijo: ¿dónde está mi hermano, Lucas? Lucas estaba en la habitación de al lado. No quería ver morir a su hermano. Dijo: díganle que venga. Así que Lucas entró, muchos de ustedes lo conocían, un hombre corpulento. Pablo, acostado en la cama, extendió la mano y la tomó de la mano, lo miró a la cara y dijo: Luke, hemos recorrido un largo camino juntos. Pero piénsalo, Lucas. En 5 minutos estaré en la presencia de Jesucristo, revestido de su justicia. Tomando la mano de su hermano, su plan dio sus frutos. 55 El viejo Dr. Bosworth, que estuvo aquí la última vez, penúltima, tenía 84 años, recién regresaba de África y recibí una llamada para ir a Miami. Casi rompí las llantas de mi auto para llegar. Dijo que se estaba muriendo. Corrí hacia él. Sabía que tenía una póliza. Bajé, entré en la habitación, el hombrecito calvo con los brazos en alto, sus bracitos flacuchos, corrí hacia él, me postré de bruces y grité:
Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Me puso las manos sobre la cabeza y me bendijo. Le dije, hermano Bosworth, ¿puedo orar por usted? Dijo, no. Dijo, no estoy enfermo. Le pregunté, ¿qué le pasa, hermano Bosworth? Dijo, me voy a casa. Dije, ya lo sabía. Y le dije, quiero preguntarle algo, hermano Bosworth. Le pregunté, ¿cuándo fue la mejor época de tu vida en el ministerio? Has servido a Dios desde antes de que yo naciera. Hemos estado juntos en los campos misioneros. Hemos estado en tormentas, en el aire y en el mar. Me apoyaste cuando vi demonios por todas partes y brujos. Fue una gran emoción ver a Dios paralizarlos, allí de pie. ¿Cuál fue la mayor emoción de tu vida? Él respondió, ahora mismo. Estaba a punto de cobrar su póliza. Dijo, mi única razón de vida, hermano Branham, ha sido Jesucristo. Y en cualquier momento Él entrará por la puerta para llevarme a casa. 56 sí, esos eran asegurados que dieron todo lo que tenían y lo invirtieron en la perla de gran precio. ¿No invertirás tú también esta noche, mientras inclinamos la cabeza? No puedo ver a través de la audiencia. No sé cuántos, ni quién está mirando por el circuito cerrado de televisión esta noche. Te voy a pedir, amigo, que no sean palabras vanas. Eres mortal. Debes morir. Lo sabes. Y puede que antes de que amanezca llegue tu hora. No soy una persona, no soy muy persuasiva, porque Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Si hay un espacio en tu corazón para esa póliza esta noche, ¿no la aceptarás? Esa póliza es Cristo, la oferta de amor de Dios para ti, su palabra para cobrar vida en tu corazón, haciéndote parte de Él. Él es la palabra. Acéptalo en tu vida. ¿No lo harás y harás esta gran inversión? Hasta donde puedo ver, no puedo ver más que a unos 3 o 4 metros de mí. Les pido que levanten la mano si desean recibir una póliza de vida eterna. Digan, la quiero, hermano Branham. Solo recuérdenme en sus oraciones. Ustedes no ven mi mano, pero Dios sí. 57 Padre Celestial, esta historia de vida, sencilla, cruda, pero verdadera, la expresé así, Señor, para que la gente, los empresarios, la comprendieran mejor como algo representado aquí en la tierra. Por eso la llamé política. Perdóname si me equivoqué al llamarla así. Porque ahora estamos en un momento verdaderamente sagrado, donde sin duda muchos están pensando seriamente, sabiendo que ellos también deben recibir una recompensa por lo que tienen aquí. Y ven lo que significa rechazar. Ahora bien, ese joven, como yo sé, quizás siendo tan popular entre la gente, permaneció en la iglesia. Guardó los mandamientos. No cometió adulterio, ni robó, ni hizo esas cosas, pero en su corazón sabía que no tenía vida eterna. Haz, Señor, que quienes buscan encontrarte para la vida eterna con esos rasgos morales, esta noche, reciban la invitación y simplemente se arrodillen a sus pies y digan, Señor, haré todo lo que me pidas. Concédelo, Señor. Son todos tuyos ahora. Te lo encomiendo todo. Y si la semilla ha caído en cualquier lugar, Señor, en cualquier terreno, cualquier semilla predestinada, durante muchos años han tenido hambre y sed. Puede que haya caído en algún lugar esta noche. Que reciban vida, Padre, porque lo pido en el nombre de Jesucristo. Con la cabeza inclinada continuamente, le pediré al hermano Pearry, si lo desea, que venga aquí y se quede, para asistir al resto del servicio.